Bueno, nuevamente quisiera saludar a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan la predicación por estos medios de las redes. Quisiera saludarles desde aquí, desde mi casa, aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Nuevamente mis cordiales saludos, esperando que todos se encuentren bien. Quisiera comenzar predicando el mensaje, cantando en el himno 570, 2 estrofas nada más, la primera y la tercera, de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. En el mundo entero, tengo días que no he tenido este ejercicio porque he estado leyendo las escrituras y leyendo unos buenos libros, las Biblias enseñan. Viajando al cielo arriba voy, quieres ir, de Dios la invitación te doy, quieres ir. Millones han llegado ya, con Cristo están en gloria ya. Y tú que estás aún acá, quieres ir, camino angosto es Jesús. Puedes ir, la puerta estrecha abrió en la cruz. Puedes ir, creyendo en Él hay salvación, seguridad, satisfacción. No verás condenación. Puedes ir. Dios hace la invitación al pecador a través del mensaje del Evangelio. Quisiera leer con la ayuda del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 20. Saulo predica en Damasco, es el título. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes.
veo el versículo abajo, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, como dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, quisiera decirte que si no eres salvo, no eres salva, estás enemistado con Dios. Muchos en estos tiempos dicen, yo creo en Dios y yo obedezco a Dios. Pero la Biblia dice que ningún ser humano mortal y menos no salvado no se puede sujetar a Dios ni a sus leyes divinas. El único que se sujetó a Dios en su totalidad fue su único Hijo amado, su Hijo unigénito. Fue el único que pudo cumplir la ley, la demanda de Dios. En el Antiguo Testamento vemos que tenían que obedecer lo que decía Dios a través de los profetas, y Dios hablaba, por ejemplo, habló con Moisés directamente y le dio los 10 mandamientos, y de esos 10 mandamientos fueron desglosados 633 leyes, creo que es un poco más, a la nación de Israel, porque Dios vino y le dio el mensaje, fue a su pueblo escogido primero. Él fue el que sacó a Israel de Egipto con mano poderosa, a donde ellos estaban cautivos, y Dios les dio mandamientos y leyes, y ellos no la guardaron, y eso que ellos estaban instruidos en los caminos de Dios desde su niñez. Ahora, imagínese usted, tal vez muchos no han sido instruidos en los caminos de Dios y nacen en este mundo practicando ya a su edad responsable delante de Dios, practicando el pecado y caminando en tinieblas, porque la misma dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y en el Génesis vemos que dice que Dios vio que el corazón del hombre era malo, y que lo continuo de sus pensamientos en el corazón era de continuamente hacer el mal. ¿Por qué? Porque el pecado entró en el mundo por un hombre y una mujer, y el hombre y la mujer pecan, quieran o no quieran. Hay muchos que tal vez quieren arreglarse con Dios, y como comprar la salvación, Dios no se puede comprar haciendo buenas obras y nada por el estilo, porque el mismo Antiguo Testamento dice que las obras del ser humano son como trapos de inmundicia para Dios. Él requiere obediencia en el pecador, obedeciendo en esta dispensación de gracia la fe en el Señor Jesucristo para salvación. Pero vemos que la nación de Israel, cuando fueron sacados de allá de Egipto con poder, vemos que muchos murieron a causa del pecado, porque Dios, dice la Escritura, que la paga del pecado es muerte, y cuando ellos faltaban a sus leyes divinas, a sus leyes, a sus mandamientos, a lo que desobedecían, eran cortados. Entonces no puede decir ahorita una persona, yo creo en Dios, yo amo a Dios, y bueno, yo hago esto por allá, hago aquí, hago buenas obras y estas cosas, y cree que se merece el cielo. No es así, no funciona así, porque arriba en los cielos está un Dios que nosotros no podemos comprar, un Dios santo y puro, y que puede perdonar al pecador, pero el pecado tiene una causa, y la paga del pecado es muerte.
todos nosotros vamos a experimentar la muerte física y espiritual. Ya nosotros, los que somos salvos, hemos sido reconciliados con Dios por la fe en el Señor Jesucristo. En esta dispensión de gracia, el plan de salvación ya estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo, y Dios tenía en sus planes enviar a su Hijo amado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El primer versículo dice que lo dio, lo ha dado, lo envió. Dice más abajo en el otro versículo, envió Dios a su Hijo al mundo para no condenar al mundo. El mundo está condenado, estaba condenado. Ahora está la solución, es en la persona del Señor Jesucristo. Fue Dios que envió a su Hijo al mundo. No fue que Él se vino al solo, sino fue Dios que lo mandó, el Dios Padre. Entonces fue Dios que lo envió, y cuando Él hizo la obra de redención, Él fue sepultado, y al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Lo resucitó, fue el mismo Dios del cielo, a su propio Hijo amado, lo resucitó de entre los muertos. Pagó la deuda con su sangre, que fue derramada, y ahí Él pagó la deuda. Ahora usted tal vez tiene tiempo escuchando el mensaje, ha sido instruido en otros lugares con la palabra de Dios, pero tal vez no ha sido instruido que tiene que arrepentirse de sus pecados, porque usted está caminando en este mundo perdido en sus delitos y pecados, así como caminábamos muchos de nosotros, y un día tuvimos que dar un parado. Pero ojalá Dios le haga entender el plan de salvación, porque dice la Escritura que no es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Aún la salvación y la fe viene de parte de Dios, pero tiene que oír la palabra de Dios con fe y querer obedecerla si ya ha entendido que es un pecador perdido. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vemos muchos de estos fariseos que tuvieron al mismo Señor enfrente, pero ellos amaban más las tinieblas. Ellos eran religiosos y no aceptaban las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos no querían sujetarse a la luz verdadera, que era el Señor Jesucristo, y lo es hoy hasta estos tiempos actuales, y aborrecieron al Señor, que Él era la luz, Él era el camino, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, porque el Padre Dios ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos ahorita creen en Dios, pero es creerle a Dios que Él lo envió a este mundo pecador. Entonces vemos, por ejemplo, que después que la persona es salva, él quiere obedecer a Dios. Entonces vemos aquí a Pablo, después de su conversión, enseguida predicaba a Cristo. Eso es lo que te predicamos nosotros a ti, te predicamos a un Cristo vivo. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. No habían congregaciones, asambleas, se congregaban, eran en casas, creyentes que habían creído en el Señor. En esos tiempos había mucha persecución. Cuando una persona creía, era algo de parte de Dios que obraba en el corazón, así como obró en el apóstol Pablo, y él era un siervo que Dios lo utilizó grandemente. Entonces, enseguida predicaba diciendo que este era el Hijo de Dios.
el Hijo de Dios. El Padre envió al Señor Jesucristo. Ellos obedecían supuestamente a Dios, pero ellos no habían entendido que este era el Mesías, el Hijo de Dios, o tal vez pudieron comprender, pero ellos no lo querían aceptar en su corazón y no creían que fue Dios que lo envió. Entonces, por eso es que este apóstol, el apóstol Pablo, les predicaba diciendo que este era el Cristo, el Hijo de Dios. Él mataba a los creyentes. Ahora imagínense cuando él empezó a predicar de que él estaba persiguiendo, porque el mismo Señor dice, el mismo Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Estaba persiguiendo a los creyentes. Creer en esos tiempos era algo grandioso. Por eso es que en Antioquía le dijeron cristianos por primera vez los pequeños Cristos, porque creer en el Señor era algo grandioso en esos tiempos. Igualmente ahorita. Y todo lo que le oía estaban confundidos, porque él era el que asolaba en Jerusalén a los creyentes, pero el poder de Dios obró en el corazón de él. Nosotros, cuando no éramos salvos, nosotros no entendíamos que el Señor era el Hijo de Dios y que era el único que nos podía salvar. Fue Dios que obró en nuestras mentes y en nuestros corazones y nos abrió el entendimiento, y nuestras conciencias fueron despertadas y comprendimos que estábamos perdidos. Y eso fue una angustia que entró en el corazón de cada uno de los que somos salvos, y hasta que no llegamos a Él, al Señor Jesucristo, y nos humillamos, no pudimos ser salvos, pero antes no. Dicen que la salvación opera es en el hombre cuando ya obedece la fe en el Señor Jesucristo y entra el Señor en el corazón de la persona, mora el Espíritu Santo, sellado con el Espíritu Santo. Pero entonces vemos que Saulo se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, porque ya él sabía que era el Hijo de Dios. Y eso es lo que comprendimos nosotros. Nosotros ahora entendemos con claridad que Él es el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, como lo pudo comprender Pedro, porque Pedro esto no se lo reveló ningún hombre, sino el mismo Dios Padre que está en los cielos. Y tú, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando la persona está escuchando el Evangelio, es Dios que lo está conduciendo a través de la predicación a la única fuente de salvación, porque el Padre le dio toda autoridad a su Hijo para salvar, y él es el único que puede salvar al triste pecador. Ojalá Dios esté obrando en tu corazón y ya tú hayas comprendido, y tienes que esforzarte a entrar por la puerta, a no tomar en cuenta lo que digan los demás. Si decides por el Señor Jesucristo, sino fijar tu fe en Él para que Él pueda salvarte, porque la misma Escritura dice: más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que fue Dios que lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso fue lo que yo creí, que Dios lo levantó al tercer día después que Él fue crucificado, y por la fe llegué a Él.
porque ya mi corazón sabía que el Evangelio era una verdad y que Él estaba vivo. Y Dios me ayudó a llegar a la persona del Señor Jesucristo, y ese 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, le clamé a Él por salvación y le dije: Señor, soy un triste pecador, sálvame, perdóname. Y desde ese día experimenté en mi corazón, experimenté la salvación del alma. Es una experiencia inolvidable, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya no me da pena confesar el nombre del Señor en cualquier lugar. Si es posible que me escuchen las personas. No me importa, porque el que me salvó sufrió por culpa de este indigno pecador hace 2000 años atrás. Él fue llevado hasta la cruz del Calvario, a donde lo crucificaron por mi culpa y por culpa de toda esta humanidad, y todos los seres humanos somos culpables de lo que le hicieron a Él. Ese 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, acepté mi parte de culpa y llegué a Él, y Él perdonó los pecados de este indigno pecador. Trata de obedecer a Dios, cree lo que Dios dice en su palabra. Tú no te vas a poder sujetar a Dios nunca. El Padre nos ve en la persona del Señor Jesucristo. Somos hombres débiles con fallas, pero ya no practicamos el pecado. Él nos sacó con poder de los vicios, de la drogadicción, del aguardiente, de las fiestas, de todo eso, y ya en nuestros corazones no hay deseo de nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor entró en nuestros corazones y Él quiere salvarte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de la vida es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El único que te puede dar vida eterna es el Señor. Trata de no dejarte confundir. En estos tiempos hay muchas religiones y te quieren conducir a Dios, pero a su manera de ellos, no como dice la palabra de Dios. Tienes que arrepentirte de tus pecados, creer en Él y seguirle, bautizarte, congregarte y servirle al Señor. Yo tengo más de 12, yo creí, y tengo más de 12 años repartiendo tratados y sirviendo al Señor con la fuerza y la ayuda del Señor. Que el Señor te pueda ayudar, que puedas creer en Él de todo corazón y le dejes tu carga de pecado a Él, y después Él te ayudará a caminar por este camino. Entra por la puerta y después Él te va a guiar por el camino.